Gloria a Dios. Es la bendición del Señor que está aquí. Sí, hermano, pónganse de pie. Sí, a usted le digo, mi hermana, vamos a alabar a Dios. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Claro que sí, mi hermano. Hermana, esta es la casa de Dios, donde los santos del Señor lo han certificado, lo hemos puesto, la casa de Dios. Este lugar esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Tengan ustedes muy buenos días, amados hermanos que nos escuchan una vez más. Hoy, 6 de septiembre del 2020, estamos transmitiendo este mensaje para todos aquellos que no puedan asistir a la iglesia, ya que el domingo pasado tuvimos una asamblea general con más de 50 hermanos que asistieron, y acordamos ya para este 6 poder celebrar nuestro culto normalmente para todos aquellos que quieran asistir, tomando todas las medidas precautorias que se nos han indicado. Así que reciban un saludo de parte de la hermana Leti, un servidor, y vamos a leer la palabra del Señor, un tema muy importante que no está apegado al mes de la Biblia, que dará inicio el día 8 a través del pastor Abraham, que transmitirá el primer mensaje. Pero este domingo quiero dedicarlo con un tema que nos va a motivar mucho, que es acerca de la asistencia en el templo. Y para eso quiero leer con ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 40, al 42, y que a la letra dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué hermosa palabra que estamos leyendo hoy en la persecución de los apóstoles de la iglesia primitiva. En esta ocasión se encontraba el apóstol Pedro y el apóstol Juan predicando. Ellos venían de hacer muchas señales y prodigios. Entonces, la secta llamada de los saduceos y otros más estaban celosos por lo que Dios hacía a través de los apóstoles. Y vino una gran persecución, y prueba de esto es que los metieron en la cárcel. Y una vez estando en la cárcel, el ángel del Señor fue y los liberó. La Biblia dice que el ángel abrió las puertas para que ellos salieran. Pero cuando los alguaciles se dan cuenta, y las autoridades y los
sacerdotes encontraron las puertas cerradas. Sin duda que así como el ángel lo abrió, así los cerró las puertas. Él podía haberlo sacado así de la nada, sin mover las puertas, pero esto es prueba de que Dios mandará siempre un ángel a través de alguien. Y yo he dicho que Dios usará siempre aún a nuestros enemigos para manifestarse Él en la vida de cada uno de nosotros. Y en esta ocasión la pandemia se ha manifestado de una manera donde ya llevamos 6 meses prácticamente encerrados, muchos que todavía están en sus guaridas, bueno, quise decir en sus casas, en sus guaridas, porque las tuzas, los armadillos y algunos animalitos como los conejos se meten en sus guaridas, en sus madrigueras, y de ahí no quieren salir. Pero los apóstoles en esta lección que vimos, ellos no temían ser azotados. Dice que cuando ellos fueron absueltos del concilio, ellos salieron gozosos y llenos de privilegios porque los habían azotado a causa de la palabra. Debo mencionar que los sacerdotes tuvieron que reunir todas sus fuerzas. Es decir, citaron a todos los ancianos, a los escribas y a todos los miembros del Sanedrín, que los componían 72 personas. Dentro de ellos estaba un personaje llamado Gamaliel. Y Gamaliel les hace ver que no era conveniente atentar en contra de los apóstoles, ya que se habían levantado otros predicando un evangelio, predicando una doctrina, y que al morir ellos se acabó todo. Y Gamaliel usa una palabra en su intervención diciendo: si esto no es de Dios va a perecer, pero si es de Dios, cuidado, porque no estamos atentando en contra del hombre, sino en contra de Dios. Y eso hizo que los apóstoles fueran absueltos. Pero a mí me llama mucho la atención porque si usted se da cuenta, en el capítulo 5 nos menciona, por ejemplo, en uno de los versículos, en el versículo 12 me parece, dice que ellos los encontraron predicando, ¿dónde? En el templo. Y es lo que yo quiero hablar hoy. Asistir al templo, que qué razones hay, qué beneficios hay de ir al templo. Hermano, si no estás dispuesto a salir a predicar en las calles, en las casas, como dice la Biblia, te invito que por lo menos vayas a la iglesia, que no te quedes ya en casa. Echa fuera ese espíritu de pandemia en el nombre de Cristo y tomemos las medidas necesarias y vayamos a la iglesia ya. Es importante que ya estemos en la iglesia. Me gusta leer ese último versículo que leímos, el versículo 42, porque leer el versículo 42 dice que no se apartaban del templo, que estaban en el templo, que seguían en el templo. Y a veces, hermanos, estar en el templo, como que mucha gente le da pereza, mucha gente le da vergüenza llegar ahorita a la iglesia, no sé por qué, pero tienen miedo de ir a la iglesia porque se van a contagiar o porque van a contagiar a otros. Que la sangre de Cristo nos cubra y usted le fortalezca para que pueda asistir a la iglesia. Esta razón donde yo estaba mencionando allá en el versículo 25, dice: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están, dice, ¿dónde? En el templo. No estaban metidos en sus guaridas, no estaban metidos en la cueva, no estaban metidos en la casa viendo televisión, novela, película. No, ellos estaban en el templo. ¿Y qué hacían? Enseñan la palabra. A eso vamos a la iglesia, a escuchar la palabra. Y el versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Hermanitos, los estoy invitando que vayan por lo menos el día martes. ¿Escuchó bien? El día martes y el día domingo. Es más,
para favorecerlo, el día domingo hemos acordado por el momento, hasta que lleguemos en color verde, predicar solamente un culto. Da inicio a las 10 de la mañana. ¿A qué horas? A las 10, no a las 10:30 ni a las 10:15. A las 10 de la mañana debemos de estar todos en la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Una vez hecho estas indicaciones, quiero señalar algo del Antiguo Testamento que David expresa los motivos, las razones por las cuales tenemos que estar en el templo. Hermanos, asistir a la casa de Dios por amor. Ese es el título. Asistir a la casa de Dios por amor, por agradecimiento, porque estamos con vida. Hoy, los que partieron con el Señor ya están definitivamente en la presencia de Dios. El hermano Adrián, el hermano Minguito, el hermano Andrés, el hermano Leopoldo, el hermano Roger, y bendito entre los hombres, la hermana Antonieta, ya no pueden asistir a la iglesia. En el caso de la hermana Antonieta, que nunca faltaba, una mujer fiel en todo. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de ir a la iglesia por gratitud, por amor. Deje tirado todo, temor, enfermedad, pobreza, déjelo a un lado. Compromisos de trabajo, déjenlo a un lado. Vayamos en la casa de Dios. Dice David en el capítulo 122, verso 1 del libro de los Salmos, Salmo 122, 1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David decía, yo me alegré. Vamos a alegrarnos. Usted vaya y diga, yo me alegro con los hermanos que vienen a la iglesia. Sabe que como pastor a mí me da mucha tristeza, porque yo los conozco a la mayoría de ustedes, que pudiendo ir a la iglesia no van. Y me da tristeza. Pero yo me alegro con los que van, más con aquellos que hacen esfuerzo de ir. Si no tienen para el pasaje, se van a pie. Y dice David, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. No venga triste, venga contento, venga alegre, venga chiflando en la calle, venga cantando coros, venga alegre, no venga triste, no venga a la fuerza, venga por amor, venga porque tiene deseos de alabar al Señor, de contribuir en la casa del Señor. Hermanos, lo que nos motiva a asistir a la iglesia es lo siguiente. Una de ellas, para efectuar o para efectos a la casa de Dios y por ver qué podemos dar, qué podemos ofrecerle al Señor cuando vemos sus necesidades, cuando vemos que la casa del Señor tiene necesidad. Les hago una pregunta. ¿Qué líder de ustedes en la iglesia ha sentido necesidad de ir a la iglesia para ver qué hay que hacer? Si está mojada la pared, si hay telarañas en las puertas, en las paredes, si hay que limpiar las bancas, cómo está la luz, qué hay que hacer, si hemos pagado el agua que se está usando, si hemos pagado el recibo de luz, si hemos pagado a los vigilantes. Hay tantas necesidades en la casa de Dios, pero mire lo que dice David en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. David dice así: además de esto,
por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, en el templo, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David daba todo, independientemente de sus obligaciones. Hermanos de la iglesia, independientemente de tu primicia, de tus diezmos, de tus ofrendas, había un extra para la obra, para la necesidad. Eso dice David en este versículo. Si usted quiere leer todo el capítulo, hágalo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto la mano en el corazón para ir a ver las necesidades que hay en la casa de Dios? No se aflija por mí, yo soy el pastor, Dios me va a sostener con diezmos y sin diezmos. Pero en la casa de Dios tenemos, usted sabe qué necesidad tenemos en la casa de Dios, que hay que cubrirla inmediatamente. Quiero seguir. La casa de Dios es morar en la casa de Jehová todos los días. Es morar en la casa de Dios, en el templo. Ya lo leímos en el 122 del versículo 1, pero ve al capítulo 23 de los Salmos, capítulo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Yo nunca he faltado en la casa de Jehová un domingo, al no ser por enfermedad o por compromiso de la misma obra, amados hermanos, desde que me convertí a Cristo, 1975. Nunca he faltado a una escuela dominical, a un culto evangelístico. A pie, yo tenía que caminar cargando mis dos hijos, 36 cuadras de ida y 36 cuadras de venida, porque no tenía yo ni para el pasaje. 1 peso, 2 pesos llevábamos para la ofrenda porque no teníamos dinero. Pero nunca falté un domingo, 36 cuadras, óigalo, 36 cuadras los tenía bien contaditos, ida y vuelta. Pero yo iba a la casa de Jehová. Y hasta hoy en día yo llego a la casa de Jehová. ¿A qué? ¿A qué dice el salmista? Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque Dios me ha dado bienes, me ha dado la vida. Usted que lo dejó con vida el Señor en esta pandemia, yo que me dejó con vida el Señor en esta pandemia, ha tenido misericordia y por eso le demos gracias a Dios. David amaba la casa de Jehová porque siempre quería estar ahí todos los días. Era su anhelo, era su deseo. Ve el capítulo 26, verso 8, Salmos 26, 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Dice, yo he amado la morada, porque ahí he visto la gloria cuando alabo tu nombre, cuando me inclino a orar, cuando leo la Biblia ahí con los demás congregantes. Yo veo tu gloria cuando tu presencia a través de los cantos me gozo, alabo tu nombre. Por eso alabo y por eso amo tu morada. Hermano, siente esa necesidad. Ve y gózate con los que se gozan. Te invito para que hagas caso omiso a este llamado. El capítulo 27 del libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado: primero Jehová, y luego Jehová, y después Jehová. Primero ir a la casa de Dios, luego a la casa de Dios, y después en la casa de Dios, y por último en la casa de Dios. He demandado para inquirir. La palabra inquirir es dar, proveer, proporcionar, cooperar, ayunar, ir con templo al altar a depositar mis ofrendas, ir con templo al altar a depositar mis diezmos, ir con templo al altar a depositar mi primicia, ir con templo al altar para cantar y glorificar su nombre, ir con templo ahí para inquirir y darle la gloria al Señor, ir contento para dar lo que se necesita en la casa del Señor, no solo para recibir. No seamos como limosneros con la mano extendida: Señor, dame, Señor, necesito. ¿Por qué no dice: Señor, cuánto necesitas, Señor? Aquí está, Señor, yo te lo voy a dar, Señor. David, ese era su pensamiento: para inquirir, para recibir, para dar. La palabra inquirir es también para recibir, para llenarme, para satisfacerme. Inquirir es recibir, pero también es dar. Dice David ahí en el capítulo 27, verso 4: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En el Salmo 84, verso 10, David elegía esto siempre en la casa del Señor, porque dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta, en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en la morada de maldad. Yo he visto gente hoy en día, está muriendo. El día de ayer hice solamente 2 visitas. Una la hice en el seguro y estuve 1 hora platicando con una paciente, con la hermana Ana Pilar, que necesita mucho de nuestra ayuda y nuestras oraciones. Atendí asuntos personales en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y después de las 11 del día me fui al ejido Baja California, municipio de Jiquipilas, a otra hermana muy querida que está muy grave. Regresé en la noche para estudiar este tema y aquí estoy con ustedes. Tenemos muchas necesidades, hermanos. Y lo que dice David en este versículo: porque mejor es estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Esa gente necesita estar en la iglesia, necesita ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque está necesitado. Cuando tú estés en la cama o impedido o en silla de ruedas, vas a querer que alguien te lleve a la iglesia. No vas a poder. Ahora que estás bueno, ahora que tienes tus pies, ahora que puedes caminar para ir a la iglesia,
No faltes a la iglesia, hermano. Asistir en la casa de Dios es una bendición. Quiero terminar rapidito por el tiempo. Voy a hablar un pasaje de un profeta. Dice Deuteronomio capítulo 12:5, como un mandato de Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Dios le habla a las 12 tribus de Israel. Vamos a elegir un lugar donde yo voy a morar, donde ustedes se tienen que congregar. Es un mandato. Dice, ahí buscaréis y ahí iréis. Tú que no asistes a una iglesia, busca una iglesia donde asistir, pero no te quedes en casa. Hermanos de la iglesia, ahí estaba el templo, Cristo el Divino Redentor. Ahí es donde vas a asistir, no en otra iglesia, no en otro lugar. Ahí es tu lugar donde Dios te designó desde el día que te convertiste en la iglesia, Cristo el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Ahí es donde tienes que ir, no en otro lado. Si te vas a otra iglesia es por tu problema, por tu pecado, porque no te sientes bien, o porque criticas al pastor, o porque criticas a algún hermano, o porque no cumples con el Señor, vas buscando comodidad y te vas a otra iglesia. Pero esa es tu iglesia, Cristo el Divino Redentor. Dijo el Señor, ahí es tu morada, ahí tienes que ir. Se lo dijo a las 12 tribus de Israel. Tenemos que ir a la iglesia, a tu iglesia, a donde perteneces, no a otra iglesia. Las bendiciones son pronunciadas, dice Isaías 37:1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Vino ahí. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino en la casa de Jehová? Dice el versículo, el capítulo 37, versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y lo extendió delante de Jehová. Es decir, Judá es liberado por la mano de Dios, porque los reyes que le rodeaban los acechaban para destruirlos. Y todos los embajadores de cada reino vinieron a Ezequías y les dijeron la sentencia que les esperaba, porque iban a destruir a Israel. Pero esas cartas amenazantes, Ezequías lo llevó al templo. ¿A dónde lo llevó? Al templo, y allá expuso la necesidad que urgía para librar a Israel, a Judá. Hermanos, la casa de Dios es también para llevar nuestras cargas, es para ir y desahogar en el altar, para hablarle al Señor y decirle, Señor, mira mi problema, mi enfermedad, estoy desempleado, tengo necesidad. Es para que llores y derrames tus lágrimas ahí en el altar. El altar no lo idolatramos, ni tampoco nos sentamos ahí en el altar, porque es donde mostramos nuestro rostro, donde derramamos nuestras lágrimas, para clamar a Dios como lo hizo el profeta. Llevó las cartas, lo extendió y le dijo, Señor, aquí está, Señor, este problema, te lo pongo en tus manos. Es para recibir bendición de Dios. Por eso tenemos que ir a la casa de Jehová. Tenemos que estar en la casa de Dios. Es un lugar de instrucción.
Dice Miqueas capítulo 4, verso 2, Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, para que de Sión salga la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. No debemos faltar a la escuela dominical. Por hoy no hay escuela dominical. Se van a transmitir las enseñanzas. Pero vamos a la casa de Jehová a aprender, a escuchar la palabra del Señor, a escuchar su ley, sus mandamientos, sus enseñanzas, sus estatutos, a leer la Biblia, a aprender de la palabra. David nos exhorta a través de este mensaje. El Señor nos está hablando. No soy yo, Pablo Corso. Es la palabra del Señor que nos invita, que vayamos a aprender la casa del Señor. Mire, Jesús mismo es el ejemplo. Él lo hacía todos los días, igual que los apóstoles. Todos los días estaban en la casa del Señor. ¿Qué corona tengo yo o usted que no vayamos a la casa de Dios? Dios nos ha abierto las puertas. Desde el día que el Señor rompió el velo del templo, tenemos acceso todos directo, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, señoritas, tenemos acceso de entrar a la presencia del Señor en cualquier lugar que estemos, pero sobre todo en la casa del Señor. Dice en Lucas capítulo 4, verso 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, en el templo, en la casa de Jehová, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Conforme a su costumbre, Jesús llegaba a la sinagoga a leer la palabra. En ese tiempo la sinagoga era como el templo, como la iglesia, como esa casa de oración, llámele como usted quiera. Pero Jesús dice que llegaba según como costumbre. Él llegaba siempre. Acostúmbrate, hermano, acostúmbrate a ir a la iglesia, por ley o por gracia o por amor o como quieras, pero acostúmbrate a ir, no a faltar nunca a la casa de Dios. El ejemplo lo dio Jesús, pero también los apóstoles. Ahí en Lucas capítulo 24, versos 52 y 53. Lucas 24, 52 y 53 dice de la siguiente manera: ellos, después de haberles adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Me encanta esto. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. No vayamos tristes, hermanos, a la iglesia. Si vas triste, pues Dios te va a quitar la tristeza. Ellos iban con gran gozo, ellos iban contentos y estaban siempre en el templo. No cada domingo, siempre estaban ahí en el templo alabando y bendiciendo a Dios todos los días. Te invito, hermano, hermana, a asistir a la iglesia. Hoy estamos predicando este mensaje también en la iglesia directamente, aunque la grabación está siendo anticipada, pero este 6 estaremos en el templo con usted. Perdóneme si lo ofendí, no lo regaño. Todos ustedes me conocen cómo predico.
Así es mi manera de predicar. Allá abajo de este púlpito soy diferente. Fuera de este mensaje soy diferente. El Pablo que han conocido, o el Pablito que han conocido. Pero aquí en la palabra, soy el pastor de la iglesia. Inclina tu rostro. Como pastor, yo te invito. Padre que estás en los cielos, los que acaban de escuchar tu mensaje en esta hora, te ruego y te suplico, Señor, que tú puedas tocar los corazones y que cada alma, que cada hermano, que cada hermana sienta ese gozo en su corazón de ir a la iglesia, de ir al templo, de alabar y glorificar tu nombre. Hemos visto esta palabra. Los discípulos eran azotados, pero ellos predicaban en el templo y todos los días estaban en el templo. David lo recomienda. Hemos hablado la enseñanza que en el Antiguo Testamento eso es el propósito de estar siempre en la casa de Dios. Y hemos visto en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva y hoy que tenemos que estar todos los días en tu casa. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Señor, estaremos orando por los enfermos de una manera especial. Señor, está la vida de nuestra hermana Ana Pilar, nuestra hermana Maribel y todos aquellos que han pedido oración, nuestro hermano Manolo, Señor, nuestro hermano Mercedes, Señor, las necesidades de algunas familias que no quiero mencionar, que tú ya los conoces. En tus manos lo deposito, obra por ellos, sé con ellos, haz un milagro en la vida de estas almas, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.